Desde afuera, mi vida parece perfecta, una casa hermosa, un esposo exitoso, y todos los lujos que cualquiera podría desear. Pero lo que nadie ve es el vacío que siento cada día, esa sensación de que falta algo esencial para ser verdaderamente feliz. Todo cambió cuando me reencontré con un caballo llamado Tormenta, quien me ayudó a redescubrir una parte de mí que creía perdida. Esta es la historia de cómo, gracias a Tormenta, encontré el coraje para cambiar mi vida. Quédate hasta el final y descubre cómo este inesperado encuentro transformó mi mundo. Desde afuera, mi vida parece perfecta. Una casa grande, un esposo exitoso y todas las comodidades que cualquier persona desearía. Tengo todo lo que se supone que debería traer felicidad, una estabilidad económica, lujos, y un entorno de comodidad que pocos pueden disfrutar. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay un vacío en mi interior que no desaparece, una sensación de que algo esencial me falta. Las celebraciones, que deberían llenarme de felicidad, se convierten en experiencias vacías que solo resaltan mi desconexión con la realidad. La sonrisa que muestro en esas reuniones no refleja lo que siento en mi corazón, y cada risotada o brindis solo parece incrementar esa sensación de alienación. He llegado a un punto en el que necesito algo más, algo que me haga sentir viva de nuevo, algo que despierte en mí una pasión que creía perdida. Siento que he estado viviendo una versión de la vida que no me pertenece del todo, cumpliendo expectativas que otros impusieron, sin encontrar mi verdadero propósito. Es momento de descubrir qué es eso que me falta, de dejar de esconderme detrás de las apariencias y buscar algo real y significativo para mí. A pesar del éxito de Tomás, mi esposo, me siento más sola que nunca. Las noches parecen interminables, llenas de silencios y preguntas sin respuestas que me atormentan, como un eco constante que resuena en mi mente. Intenté llenar ese vacío con actividades como la cocina, preparando platos elaborados que terminaban fríos en la mesa, sin nadie con quien compartirlos, dejándome un amargo sabor de soledad. También intenté pintar, esperando que los colores en el lienzo expresaran lo que yo no podía poner en palabras, pero incluso eso se volvió inútil. Todo terminó abandonado, sin sentido, acumulando polvo en rincones olvidados de la casa, reflejando la falta de propósito que sentía en mi vida. Incluso cuando intenté encontrar paz en el yoga, me di cuenta de lo profundo que era mi sentimiento de soledad. Cada postura que practicaba, cada respiración controlada, solo parecía resaltar el vacío que llevaba dentro, como si cada movimiento fuera una reafirmación de lo perdida que estaba. Las paredes de la casa, llenas de lujos y comodidades, se sentían cada vez más como una prisión dorada, sin vida, sin propósito. Cada objeto de valor, cada detalle cuidadosamente decorado, me recordaba que todo lo material carecía de sentido si no podía llenar el vacío emocional que me consumía. Me enfrenté al hecho de que necesito algo más que entretenerme, necesito una conexión verdadera, algo que me haga sentir parte de algo más grande, que me dé un sentido de pertenencia y me devuelva la alegría que he perdido. Necesito algo que trascienda las cosas superficiales, algo que me haga sentir viva, conectada, como si realmente importara. Esta soledad, oculta tras una fachada de éxito y lujo, se había convertido en mi mayor enemiga, y entendí que solo encontrando una conexión auténtica podría redescubrir quién soy realmente y recuperar esa chispa que hace tanto tiempo había perdido. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos, encontré una imagen mía en la finca de mi familia, montando a caballo. Esa imagen despertó algo olvidado dentro de mí, un sentimiento de libertad que había quedado relegado a un rincón de mi memoria. Recordé cómo el aire fresco llenaba mis pulmones mientras galopaba, la sensación del viento acariciando mi piel y el latido acelerado de mi corazón sincronizándose con el ritmo del caballo. Era una libertad plena, una conexión sin restricciones con la naturaleza que me hacía sentir viva y sin ataduras, como si no existiera ningún obstáculo que no pudiera superar. Recordé los veranos pasados, galopando libremente por los campos abiertos, sintiendo el viento en mi rostro y la energía del caballo bajo mí. Sentir la fuerza del caballo en cada galope, la tierra bajo nuestros pies y el aire que acariciaba mi piel me hacía sentir invencible, como si no existieran límites que no pudiera cruzar. Eran momentos donde el tiempo parecía detenerse, y todo lo que importaba era esa sensación de conexión pura con la naturaleza. En aquellos días, me sentía en paz,
conectada con la naturaleza, los animales y conmigo misma, algo que parecía tan sencillo y esencial, pero que había perdido con el tiempo. Recordé cómo el sol brillaba sobre los campos, iluminando el paisaje con un resplandor dorado, y el sonido de los cascos resonaba en el suelo, acompasado por mi propia respiración. Cada galope era un latido más de mi corazón, un recordatorio de lo viva que estaba en esos instantes. Esa paz, esa alegría sin artificios, es algo que no he vuelto a sentir desde entonces. Me doy cuenta de que esa parte de mí, que me hacía sentir verdaderamente viva y libre, necesita volver. Necesito reconectar con esa versión de mí misma, una versión sin preocupaciones, sin expectativas externas, donde lo importante era simplemente sentir y ser. Esa conexión con la naturaleza, esa ligereza en el alma, era algo que en su momento di por sentado, pero ahora, con la perspectiva de los años, entiendo su verdadero valor. En esos momentos no había presión, no había obligaciones, solo existía el presente, un presente lleno de vida, de movimiento, de emociones puras que recorrían todo mi cuerpo. Necesito volver a sentir el sol calentando mi piel mientras avanzo sin rumbo fijo, necesito el sonido de los cascos contra el suelo, el movimiento rítmico del caballo que se alinea con mi respiración y mi espíritu. Necesito, más que nunca, recuperar esa libertad, ese sentimiento de que, aunque el mundo a mi alrededor siga girando con sus demandas y expectativas, yo puedo detenerme, respirar, y ser simplemente yo misma. Es una necesidad que crece en mi interior, un anhelo de regresar a lo esencial, a lo que realmente importa y me llena de alegría. Decidí contactar a Beatriz, una vieja amiga que dirige un hipódromo a las afueras de la ciudad. No había hablado con ella en años, y no estaba segura de cómo reaccionaría, pero necesitaba hacerlo. Sentía que mi vida dependía de esa llamada, y aunque tenía miedo de ser rechazada, sabía que no podía dar marcha atrás. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, me llené de una sensación de calidez y nostalgia que me hacía falta. Su tono era amable y directo, como siempre lo había sido, y aunque al principio se mostró incrédula por mi petición, pude sentir su curiosidad genuina. Le conté sobre mi deseo de trabajar nuevamente con caballos, de reconectar con esa parte de mí que había quedado atrás, esa parte que me hacía sentir viva y auténtica. Hubo un momento de silencio en el que parecía reflexionar sobre mi propuesta, y durante esos segundos, mi corazón se aceleró, temiendo que ella se negara. Pero luego, al escuchar mi insistencia y la pasión en mis palabras, accedió a ayudarme. Me ofreció un trabajo en el hipódromo, advirtiéndome que no sería sencillo, que sería un trabajo físico, demandante, muy diferente a la comodidad de mi vida actual. Aún así, acepté sin dudarlo. Sabía que este era un primer paso hacia algo que podría darme ese sentido que había perdido, una oportunidad de salir de mi zona de confort y enfrentarme a un desafío real. Me explicó que tendría que levantarme temprano cada mañana, ensuciarme las manos y trabajar codo a codo con el resto del equipo. Sabía que este no era el tipo de vida al que estaba acostumbrada, pero sentía una emoción que hacía mucho no experimentaba, la emoción de enfrentar algo desconocido, de aventurarme más allá de lo familiar. La conversación terminó con una mezcla de nervios y emoción. Beatriz me había dado la oportunidad que tanto anhelaba, y ahora era mi turno de aprovecharla al máximo. Colgué el teléfono y me quedé un momento en silencio, asimilando lo que acababa de suceder. Me sentí llena de una energía renovada, una determinación que me impulsaba a seguir adelante, a dejar atrás el miedo y a abrazar esta nueva etapa de mi vida. Era el comienzo de algo diferente, algo que me retaría y me permitiría crecer, y no podía esperar a ver a dónde me llevaría. El primer día en el hipódromo fue más desafiante de lo que imaginé. Desde que llegué, el olor a heno y los sonidos de los caballos me llevaron de regreso a esos veranos de mi juventud. Sentí una mezcla de nostalgia y emoción, pero también una ligera inquietud por no estar a la altura. Las tareas eran físicamente agotadoras: limpiar establos, alimentar a los caballos, familiarizarme con las rutinas diarias, y aprender las pequeñas particularidades de cada caballo. Cada uno tenía sus propias manías, y era crucial entenderlas para poder trabajar con ellos. Algunos miembros del equipo parecían dudar de mi capacidad, podía ver sus miradas escépticas y escuchar los susurros a mis espaldas.
Pero eso solo me impulsaba a esforzarme más, a demostrar que pertenecía allí, que no estaba jugando a ser alguien que no era. El trabajo era más duro de lo que había anticipado, el sudor corría por mi espalda y mis músculos se resentían con cada tarea. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de satisfacción al ver los establos limpios, al escuchar el sonido rítmico de los caballos comiendo, al saber que estaba contribuyendo a algo real. Estaba decidida a demostrar, tanto a ellos como a mí misma, que podía hacerlo. Cada pequeño logro, cada vez que completaba una tarea sin pedir ayuda, era una victoria personal. Al final del día, aunque estaba agotada, me sentí llena de energía renovada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, por primera vez en años, estuviera haciendo algo que realmente importaba, algo que me conectaba con una parte esencial de mí misma. Sabía que este era solo el comienzo y que habría muchos más desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos todos, un día a la vez. Pronto conocí a Tormenta, un caballo con un espíritu indomable que me atraía de una manera inexplicable. Había algo en sus ojos, en la manera en que se movía, que transmitía una fuerza y libertad que yo anhelaba profundamente. Empecé a pasar cada vez más tiempo con él, cuidándolo, cepillándolo, llevándolo a caminar por los alrededores del hipódromo. En esos momentos de calma compartida, mientras recorríamos los senderos, sentía como mi mente se liberaba del peso de las preocupaciones y las dudas que me acompañaban día tras día. Había algo en su presencia que me calmaba profundamente, una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras pasaba el cepillo por su brillante pelaje, sentía que todas las barreras que me había impuesto comenzaban a desmoronarse. No eran solo sus movimientos elegantes y su fuerza lo que me atraía, era la manera en la que, sin decir nada, parecía escucharme, como si pudiera sentir lo que llevaba dentro. Pasaba largos momentos junto a él, hablándole en voz baja, compartiendo mis pensamientos y esperanzas. Aunque él no pudiera responder, su mirada me transmitía una sensación de comprensión que me reconfortaba. No podía evitar sentir que, de alguna manera, él también entendía mi lucha interna. Su espíritu libre e indomable reflejaba mis propios deseos de romper con las cadenas invisibles que me ataban. Cada vez que me encontraba con él, sentía una conexión silenciosa que me daba una paz que hacía mucho no sentía, una sensación de pertenencia que llenaba ese vacío en mi interior. Tormenta se convirtió en mi confidente, en un compañero silencioso que estaba allí para mí sin condiciones, y eso, más que cualquier otra cosa, me dio la fuerza para seguir adelante. El equipo del hipódromo empezó a notar mi conexión con Tormenta. Había miradas y murmullos, comentarios sobre por qué pasaba tanto tiempo con él, como si lo que estaba haciendo fuera algo fuera de lugar. Sentía el peso de sus opiniones, de sus juicios silenciosos, cada vez que me acercaba a Tormenta. Incluso Beatriz, quien siempre me apoyó, comenzó a preguntarse si estaba tomando las decisiones correctas. «No quiero que te hagas daño, Isabel», me dijo un día mientras observaba desde lejos cómo cuidaba de él. Sus palabras reflejaban las expectativas sociales de lo que debía o no debía hacer, pero también me motivaron a superar esos juicios. Entendí que su preocupación era sincera, pero mi necesidad de encontrarme a mí misma era más fuerte que cualquier duda externa. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero también reafirmaron mi necesidad de mantenerme cerca de Tormenta. Para mí, esta conexión no era solo una distracción, era una manera de reencontrarme con quien realmente soy. Pero yo sabía que mi vínculo con Tormenta era especial. En los momentos en los que estaba junto a él, las dudas y el ruido de los juicios ajenos se desvanecían. Sentía que él me daba algo que había estado buscando durante tanto tiempo, un sentido de pertenencia, una sensación de estar viva, de tener un propósito que iba más allá de las expectativas de los demás. Con él, no había necesidad de cumplir ningún papel, de demostrar nada. A pesar de las dudas de los demás, decidí seguir adelante, convencida de que estaba haciendo lo correcto para mi bienestar emocional. Sabía que mi decisión podría parecer irracional para los demás, pero para mí, era la clave para encontrar la paz que tanto necesitaba. Una tarde tranquila, mientras paseaba con Tormenta, me di cuenta de lo profundo que era mi vínculo con él. No era solo un caballo, era un ser que había llegado a mi vida en el momento justo, cuando más necesitaba un ancla emocional.
Sentía una conexión serena, una calma que hacía mucho no experimentaba. La presencia de tormenta me ayudaba a reducir la incertidumbre y la ansiedad que había estado acumulando durante años, brindándome una sensación de paz en el presente. Cada paso que dábamos juntos, cada resoplido que emitía, me llenaba de una sensación de paz y pertenencia. En esos momentos, solo existía el presente, la brisa suave sobre mi rostro y el sonido rítmico de los cascos de tormenta resonando contra el suelo. Me di cuenta de que lo que tenía con tormenta era un regalo, algo que iba más allá de cualquier cosa que había experimentado en años. Decidí que, aunque esta etapa no fuera eterna, debía aprovechar cada instante al máximo, sin dejarme llevar por el miedo a perderlo. Sabía que la vida tenía sus propios caminos y que eventualmente debería decir adiós, pero mientras tanto, me permití disfrutar de cada segundo que compartía con él. Cada día era un regalo inesperado, una oportunidad de encontrar una parte de mí misma que había quedado oculta bajo capas de expectativas y responsabilidades. Tormenta se convirtió en mi refugio temporal, un lugar seguro donde podía encontrarme a mí misma sin juicios ni expectativas. En esos instantes de conexión, me liberaba de las ataduras invisibles que había aceptado durante tanto tiempo. Junto a él, entendí que mi valor no estaba definido por los logros materiales ni por lo que los demás esperaban de mí, sino por mi capacidad de sentir, de conectar profundamente con otro ser y de vivir el presente con toda la intensidad posible. Me prometí a mí misma que no permitiría que el miedo al cambio me impidiera seguir buscando esa sensación de plenitud, incluso cuando esta etapa terminara. Llegó el momento en que debo despedirme de Tormenta. Aunque la despedida es dolorosa, sé que es necesaria. Acaricio su pelaje por última vez, permitiendo que mi mano se deslice suavemente, mientras grabo en mi memoria la sensación de estar cerca de él y la calma que me brinda. El sol se oculta lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado mientras cierro los ojos y respiro profundamente, tratando de grabar ese instante en mi memoria. Mi corazón late con fuerza, y siento el calor de mis lágrimas que comienzan a deslizarse por mis mejillas. Tormenta resopla suavemente, como si también sintiera la tristeza del adiós. En ese momento, siento una profunda gratitud hacia él por todo lo que hemos compartido y por ayudarme a encontrar mi fuerza interior. El olor del heno y el sonido lejano de los otros caballos se mezclan con mis pensamientos, creando una escena que sé que permanecerá en mi memoria. Susurrándole mis agradecimientos por todo lo que me ha dado, siento como mi voz tiembla, pero trato de mantenerme firme. Gracias, Tormenta, por ser mi refugio, por ayudarme a encontrarme a mí misma, le digo, con el corazón lleno de emociones encontradas. Él parece entenderme, y por un instante inclina su cabeza hacia mí, como si también se despidiera. Me quedo unos minutos más junto a él, sintiendo la conexión que hemos construido y sabiendo que, aunque este sea un adiós, los recuerdos siempre estarán conmigo. Con esa fuerza renovada que Tormenta me ha dado, regreso a casa con la determinación de cambiar lo que no me hace feliz. Estoy lista para reconstruir mi relación con Tomás, para hablar honestamente sobre lo que necesitamos cambiar y sobre lo que quiero para nuestro futuro. Ya no tengo miedo de enfrentar las dificultades, esta experiencia me ha dado la confianza para enfrentar la vida con una nueva perspectiva, una que me permita ser auténtica y buscar mi felicidad. Esta etapa con Tormenta me ha dado el coraje para enfrentar mis miedos, para no huir más de aquello que me asusta, y para seguir adelante con la convicción de que puedo crear la vida que realmente deseo. Aunque despedirme de Tormenta haya sido uno de los momentos más difíciles que he enfrentado, también ha sido el más liberador. Ahora, mirando hacia el futuro, siento que tengo el poder de transformar mi existencia, de encontrar un nuevo sentido que me haga sentir viva cada día, sin depender de las expectativas de nadie más.